Bueno, vamos a recordar un poquitico entonces la resumen de las clases que hemos visto. Recuerden que primero hablamos del conjunto de los números naturales. Dijimos que los números naturales básicamente surgen de la misma naturaleza y pues de la necesidad de la evolución del mismo ser humano, ¿no? Gracias a un matemático llamado Giuseppe Peano, en el año de 1900, básicamente se establecieron los números naturales ya de una forma básicamente formal y él fue quien le dio básicamente también el nombre de los números naturales. Los números naturales pues son los que utilizamos básicamente en la vida normal para contar y para ordenar y pues se les conoce como los enteros positivos también. En la imagen podemos observar cómo ha venido siendo la evolución de los números naturales, por eso se llaman naturales porque surgen de la naturaleza. Decimos que los números naturales los usamos también para contar y por eso se llaman cardinales. Cuando contamos, por ejemplo, un planeta, dos planetas, tres planetas, cuando se utilizan para contar se llaman cardinales. Pero cuando los utilizamos para ordenar se llaman ordinales. Por ejemplo, el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto serían números naturales ordinales. El símbolo de los números naturales es la n mayúscula y se escribe matemáticamente como las llaves, el conjunto de los números naturales como el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, hasta el infinito. Hay algunas teorías que dicen que los números naturales se incluye el cero y otros que no se incluyen. Son teorías que todavía no han definido concretamente. Normalmente, por respeto a la evolución de la humanidad, se dice que el cero no hace parte de los naturales. Sin embargo, la discusión hacia el siglo XX, las discusiones de los matemáticos dicen que depende mi interés. Si me interesa incluirlo, lo incluyo; si no me interesa, no lo incluyo. Pero normalmente, tradicionalmente, la historia dice que el cero no se incluye como el conjunto, dentro del conjunto de los números naturales. Los números naturales también se pueden expresar en la recta numérica, recordando que va desde el uno, o si se incluye el cero, hasta el infinito. Repito, la discusión del cero como natural siempre se ha presentado. Todavía no hay una definición clara si el cero existe o no existe entre los números naturales, pero por tradición y en respeto o por respeto a la evolución del ser humano, pues inicialmente se dijo que no hace parte de los números naturales. Bueno, seguimos avanzando. Rápidamente decimos que entonces la humanidad evoluciona y evoluciona el conjunto de los números enteros, y básicamente decimos que los números enteros nacen de la misma necesidad de expresar la ausencia, el vacío o una deuda. Por eso surgen los números enteros, ¿no? Tradicionalmente ya se dice que en la India fue donde nace el concepto de cero, y pues ya básicamente con el concepto de cero se abre la puerta a lo que llamamos los números negativos y la representación de lo que conocemos como la ausencia, ¿no? La introducción de los números enteros se le atribuyen a Leonardo de Pisa, básicamente, que más conocido como Fibonacci, uno de los matemáticos más representativos de la historia, quien en un libro que escribió que se llamaba Oliver Abasi mostró en Europa el uso de los números enteros en el comercio, la economía, la contabilidad y las ciencias en general. También se introduce el concepto de plano cartesiano, a quien se le da en honor al señor René Descartes. Descartes viene de cartesiano, y pues los números enteros son todos los números naturales, el cero y los números negativos. Se representan con la letra Z porque los que organizaron, digamos, los conjuntos numéricos fueron los alemanes, y proviene del alemán Zahl, que significa número. Por eso la Z para representar el conjunto de los números enteros. Entonces podemos decir que los números enteros son los mismos números naturales, incluyendo el cero y los números negativos o los números opuestos. Entonces decimos que los números naturales están contenidos dentro del conjunto de los números enteros. Aquí podemos ver parte de la evolución de la historia. Podemos observar que los números enteros se utilizan para muchísimas cosas en la vida real. Entonces aquí también hablamos de los números relativos y los números signados. Entonces en este caso podemos utilizar, por ejemplo, relativos porque desde el 0 hasta -5 es la temperatura, o en este caso este termómetro como está mostrando, o del 0 hasta, en este caso, el tormento hasta los 30 grados. eh, los pisos en un edificio, piso uno, piso 2, o sótano uno, sótano 2. El plano cartesiano para definir derecha, izquierda, arriba, abajo. Y en la recta numérica pues nos está hablando en ese momento de la representación de los números enteros, como los enteros negativos y los enteros positivos. Listo. Seguimos entonces diciendo que avanza la humanidad
y con el avance de la humanidad pues vienen los números racionales que viene a racionar, repartir o dividir. Eh, y todos los números racionales pues son aquellos que se pueden expresar como un cociente, es decir, como una división o como una fracción, donde yo digo que un número A se puede partir entre un número B o A sobre B. Entonces en ese orden de ideas también se dice que lo que no puede ocurrir es que sea A sobre B, donde B tiene que ser diferente de cero. La división entre cero no está contemplada en el algoritmo de la división, por lo tanto el denominador no puede ser cero. Adicionalmente, también estamos diciendo que la representación de los números racionales se representan con la letra o con el símbolo Q mayúscula, porque proviene en inglés quotient, que significa cociente, que se escribe con Q. Los números racionales también se pueden expresar con varias fracciones, pero solo una de ellas es irreducible, ¿no? Otra característica, otra representación es que los números racionales se pueden clasificar como fracciones propias, como fracciones impropias o como números mixtos, ¿no? Recordemos rápidamente que las fracciones propias son aquellas que su numerador es mayor que el denominador. Cuando el número, perdón, cuando el numerador es menor que el denominador, numerador menor que el denominador, se dice que es una fracción propia, ¿no? Propia. Numerador menor que el denominador. Pero cuando el numerador es mayor que el denominador, es decir, A es mayor que B, decimos que es una fracción impropia. Y también decimos que una fracción impropia se puede convertir en una fracción o un número mixto de la forma A, B sobre C, una fracción mixta. Entonces, en ese orden de ideas, decimos que los números racionales se pueden expresar o clasificar como fracciones propias, numerador menor que el denominador, impropias, numerador mayor que el denominador, ¿cierto? O números mixtos, donde tiene una parte entera y una parte fraccionaria, por ello llama mixto. Los usos tienen muchos usos, ¿no? Dentro de ellos sí se utilizan para medir propiedades de objetos como el peso, como la estatura, el largo de un objeto, etcétera, ¿no? También se puede utilizar en las finanzas para representar tasas de interés, capacidad de pagos, etcétera, ¿no? También se puede utilizar en cocinas para el ajuste de las recetas, en la ciencia para expresar datos y resultados, y pues los números racionales también se puede expresar en la recta numérica, ¿no? Entonces básicamente podemos decir que en ese orden de ideas los números racionales tiene como subconjuntos a los naturales y como subconjunto a los enteros y nos da el conjunto total en este caso de los números racionales. Bueno, también vamos entonces ahora sí a repasar un poquitico también lo que vimos en la clase, donde decimos que un decimal o cómo sería la expresión de decimales de los números racionales. Todo número racional, o sea, todo número de la forma A sobre B, todo número racional de la forma A sobre B, se puede expresar como un decimal. Recordemos que B no puede ser cero, tiene que ser diferente de cero. El algoritmo de la división no acepta la división entre cero, ¿no? Entonces, todo número racional se puede expresar de forma decimal. Recordemos que en primaria nos enseñan que un número se puede componer en unidades, en decenas, en centenas, unidades de mil, etcétera, ¿no? Y el punto nos separa las décimas, de las centésimas, de las milésimas, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo aprendimos en primaria y aquí se ha representado eso, ¿no? La forma en cómo se puede descomponer un número. Aquí podemos decir entonces que un número racional de la forma A sobre B se puede expresar también en forma decimal. Y al expresar un número racional en forma decimal, podemos obtener dos cosas. Podemos obtener que la parte decimal sea finita, entonces se llamaría decimal finito, o que la parte decimal sea infinita. Si es infinita, lo podemos clasificar como un decimal periódico puro o lo podemos expresar como un decimal periódico mixto. En ese orden de ideas, entonces vamos a repasar ahora sí lo que yo les quería explicar en este video, que es cómo yo expreso un decimal finito, es decir, cómo un racional lo puedo expresar como un decimal finito. Vamos a hacer un ejemplo entonces acá para recordarles lo que vimos en clase. Entonces, vamos a tomar como ejemplo acá un número racional. Por ejemplo, uno bien sencillo sería, digamos, el racional un medio. ¿Es un número racional? Sí, porque cumple la característica que es de la forma A sobre B, ¿cierto? Y B, en este caso, y B es diferente de cero. O sea, B vale 2, por lo tanto, sí sirve. Un medio sí sirve como ejemplo de número racional. ¿Qué tipo de fracción es esta? Pues es una fracción propia. Es una fracción propia, le podemos decir que esto que yo tengo acá, vamos a repasarlo de una vez, se dice que es una fracción propia
¿Por qué la fracción es propia? Pues la fracción es propia porque el numerador es menor que el denominador. Y esa es la definición de fracción propia. Uno es menor que 2, por lo tanto es una fracción propia. Listo, entonces vamos a expresarlo como un decimal finito. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Decimos un medio. Un medio sería nuestro número racional. Aquí tenemos la expresión racional. El un medio es un número racional. Hace parte de los racionales. ¿Cómo hago para expresar el número un medio en forma de decimal? Pues simplemente hacemos la división. Vamos a dividir. Decimos uno, lo vamos a dividir entre 2. O sea, hacemos la división. En este caso recordemos que uno no se puede dividir entre 2, porque uno es menor, 2 es mayor, por eso que la fracción es propia. En este caso entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que lo que se hace es que se le agrega un cero acá, pero también se le agrega un cero acá, y se separa con el punto de lo que hemos dicho de la parte decimal. Entonces ahora sí podemos dividir, ahora sí podemos decir que 10 sí se puede dividir entre 2. ¿Cuántas veces estaría? Estaría 5 veces. 5 por 2 me va a dar 10 y en ese caso pues hacemos la resta y nos va a decir que 10 menos 10 pues en este caso es 0. ¿Qué significa eso? Que el número racional un medio en forma decimal, ¿cierto? Expresándolo como forma decimal equivaldría a tener el número 0.5 o el decimal 0.5. En este caso estamos diciendo que es un decimal finito. Es un decimal finito, ¿por qué? Pues porque en este caso estamos diciendo que al hacer la división de un medio, el racional un medio nos da una división finita que no tiene residuo, que es 0,5 o 0.5 y sería clasificado como un decimal finito. Ese sería el ejemplo para decimal finito. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo sería un decimal, en este caso, un decimal, como estamos hablando acá, un decimal infinito, o una decimal, que una parte que sea decimal infinita, y que sea un decimal periódico puro. Entonces vamos a hacerlo en otra página. Entonces vamos a hacer un decimal, en este caso, un decimal, vamos a mirar los decimal, ¿cierto? Los decimales infinitos, un decimal infinito, y vamos a empezar por el decimal infinito, en este caso, periódico puro. Un decimal, un decimal infinito, periódico y puro. Escribámoslo por acá. Decimal, periódico, puro. Lo voy a asignar como DPP, que significa un decimal periódico puro. Por ejemplo, podemos tomar el número, tomemos un número racional que sea, por ejemplo, 14 tercios. ¿Cumple con la característica? Sí, si es un número racional porque está escrito de la forma A sobre B y B es diferente de cero. En este caso B es 3, por lo tanto cumple la característica. ¿Qué hacemos? Entonces en este orden de ideas estamos diciendo que este es el número racional. El número racional es 14 tercios y lo voy a expresar en su forma decimal. Entonces para expresarlo en su forma decimal lo que yo tengo que hacer es hacer la división. Voy a dividir el número 14 dividido entre 3. En este orden de ideas recuerden que este racional, el número 14 tercios, pues cumple las características de ser una fracción impropia. Vamos recordando de una vez todo esto. Es una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Pues es una fracción impropia porque recuerden que para que sea impropia es que el numerador, en este caso 14, es mayor que el denominador, en este caso 3. 14 es mayor que 3, por lo tanto cumple la característica de ser una fracción impropia. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Pues dividir. Vamos a dividir en este caso. En este caso sí se puede dividir porque 14 es mayor, 3 es menor, por lo tanto es una fracción impropia y entonces vamos a hacer la división. ¿Cuántas veces entonces estaría en ese caso 3 en 14? Pues en este caso 3 en 14 estarían 4 veces. Decimos 4 por 3 me va a dar 12. Lo coloco acá, hacemos nuestra resta y 14 menos 12 pues me va a dar 2. En este caso ahora sí el 2 es menor que el 3, por lo tanto no se puede dividir. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le agrego un 0 acá
y le agrego el punto que me separa ya la parte entera de la parte decimal. Y continúo con la división. ¿Cuántas veces estaría 3 en 20? Pues están 6 veces. Decimos 6 por 3 me va a dar aquí 18. Hacemos nuestra resta y decimos 20 menos 18, pues me daría 2 acá. Nuevamente se repite, 2 es menor, 3 es mayor, no se puede dividir, entonces nuevamente ¿qué hago? Agrego un 0 en este caso para poder seguir dividiendo y continúo con mi división. ¿Cuántas veces está 3 en 20? Pues están 6 veces. 6 por 3 me va a dar 18, ¿cierto que sí? Lo escribo acá, 18, y al hacer la resta me sobran 2. Puedo volver a hacer la división y me voy a dar cuenta que nuevamente me vuelve a dar 20 igual que arriba, o sea que aquí me vuelve a dar también 6 en mi división, y estoy diciendo que entonces mi división me da 4.666 periódico, es decir, hasta el infinito, y de aquí para acá también sigue siendo igual, se repetiría. 4.6666 periódico se puede decir que es aproximadamente 4.6, y recuerden que para que sea es una forma de escribir que sea periódico se le coloca aquí encima un segmento de recta. Algunos libros o algunos autores acostumbran a escribirle como 4.6 y le agregan, le hacen es un apóstrofe encima, una especie de gorrito. Cualquiera de las dos es válida. Sin embargo, digamos que la más usada es la de la rayita. ¿Qué significa entonces esto? Que 14 tercios es aproximadamente, se dice que es aproximadamente porque como es un decimal periódico y además es puro, en este caso estamos diciendo que es aproximadamente 4.6 periódico, lo colocamos aquí encimita, 4.6. Estoy diciendo que es un decimal periódico. ¿Por qué periódico? Porque se repite periódicamente el 6, se repite 6, 6, 6, 6. Eso se llama algo periódico. Recuerden que el concepto de periodo es que se está repitiendo de una manera, en este caso, pues como el nombre lo indica, de manera periódica el mismo número. En este caso es un decimal periódico donde se repite solamente el 6, con la misma frecuencia se repite el 6. Y se dice que es puro porque es el único número que se repite. Quiero hacer una aclaración acá. 4.6666 es un periódico puro, pero por ejemplo si yo hubiese hecho otra división distinta, ¿de acuerdo? Voy a hacer otro ejemplo acá de decimal periódico puro. En ese caso, mire que se repitió solamente el 666, pero voy a hacer un ejemplo donde no solamente se repita, tengo un periodo de 1, en este caso se dice que el periodo es 1 porque solamente es un número el que se repite, pero yo puedo tener un periodo de 2, es decir, que se repitan dos números, o un periodo de 3, es decir, que se repitan tres números, y así. Entonces voy a hacer un ejemplo donde el periodo sea, por ejemplo, de 2. Entonces repetimos, esto es un decimal periódico puro. ¿Por qué es un decimal? Pues porque tiene aquí una parte entera y una parte decimal. Periódico porque se repite periódicamente, en este caso un periodo de 1 porque es el mismo número el que se repite. Y es puro, ¿por qué? Porque solamente se repite ese número aquí. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo donde hacemos un decimal periódico puro. Por ejemplo, en este caso se me ocurre hacer, no sé, 3 sobre 11. ¿Sí? Hagamos 3 sobre 11. En ese caso cumple las características que es de la forma A sobre B, donde recordemos que B tiene que ser diferente de 0. Cumple la característica, sí, es de la forma A sobre B, 3 sobre 11, y B, es decir, 11 es diferente de 0. O sea, sí es un número racional. Recordemos que en este caso este número racional que estoy haciendo acá ya es una fracción propia. Estamos recordando todo eso para que lo tengamos muy presente. Es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Pues porque toda fracción propia es donde el numerador A es menor que el denominador B. Y en este caso se cumple. 3 es menor que 11, por lo tanto es una fracción propia. Listo, vamos a mirar cómo sería este decimal. Tengo 3 sobre 11 y en este caso 3 sobre 11 sería mi número racional. Este es el número racional. Y se dice que todo número racional se puede expresar como una forma decimal. Es decir, que en este caso lo que yo hago es que a 3 lo voy a dividir, ¿cierto? Entre su denominador, que en este caso es 11. Como es una fracción propia, pues el numerador es menor que el denominador, por lo tanto no se puede dividir de esa manera así como está. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que agregamos un 0 por acá, agregamos un 0 por acá y colocamos el punto que me separa la parte entera de la parte decimal.
Entonces vamos a empezar a dividir. Decimos cuántas veces estaría o cabría el 11 en 30. Pues decimos 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, me pasaría, por lo tanto estarían dos veces. 11 por 2, pues me va a dar 22, hacemos nuestra resta y en este caso me daría 30 menos 22, pues nos daría 8. 8 es menor que 11, por lo tanto no se puede dividir. Para poderlo dividir, agregamos un 0 acá y continuamos con nuestra división. ¿Cuántas veces cabría el 11 en 80? Pues en este caso estarían 7 veces, porque si coloco 8 me daría 88 y no me sirve. 11 por 7 me daría acá 77, restamos, ¿cierto? Y decimos 80, 80 menos 77, ¿cierto? En este caso me daría 3, ¿no? 3. Sigo dividiendo, entonces agregamos 0 por acá, por este lado, entonces me daría nuevamente cuántas veces estaría 11 en 30, pues estarían dos veces. 11 por 2 me va a dar 22, vuelvo y hago mi resta. ¿Cuánto sería 30 menos 22? Pues 30 menos 22 me daría 8. Nuevamente no se puede dividir en este caso, la única forma de seguir dividiendo es agregándole un 0 por acá. Continuamos dividiendo. ¿Cuántas veces estaría? Estarían 7 veces. 7 por 11 me va a dar 77. Hago mi resta y nuevamente 80 menos 77 me vuelve a dar 3. Para seguir dividiendo tengo que agregarle un 0 por acá y nuevamente puedo seguir dividiendo. ¿Cuántas veces estaría 11 en 30? Pues estaría en este caso dos veces. 2 por 11 me daría 22 y si hacemos la resta, pues 30 menos 22 me vuelve a dar 8. Para seguir dividiendo tengo que agregar número 0 acá y nuevamente entonces para hacer esa división nuevamente me vuelve a dar 7. 7 por 11 me da 77 y se den cuenta que si vuelvo y hago lo mismo se me está repitiendo el mismo ciclo. En este caso yo puedo decir que esto es aproximadamente 0. Miren, 27, 27, 27, es decir, que lo que se está repitiendo en este caso es el número 27. Es un decimal periódico puro donde el periodo es 27, su periodo es 2, porque se repiten dos números. El anterior, el periodo era 1 porque solamente se repetía un número. Aquí el periodo es 2 porque se repiten dos números. Si fueran tres números, el periodo sería 3. En este caso estoy diciendo que 3 onceavos o el número racional 3 onceavos es aproximadamente 0.27 periódico. Entonces nuevamente es un decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque el periodo es 2, se repite en dos números, 27, 27, 27, y en ese orden de ideas se clasificaría como un decimal periódico puro. Y finalmente, para este video, vamos a mirar cómo sería un decimal periódico mixto, cómo un racional puede tener su parte decimal periódica, pero mixto, un decimal periódico mixto. Listo. Nuevamente, un decimal periódico mixto. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer también con un ejemplo para que podamos definir, ¿cierto? Eh, en este caso, un decimal periódico mixto. Bueno, entonces decimos que en este caso la parte decimal periódica mixta, es decir, un periodo que no comienza inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, hagamos el número racional 23 sextos puede ser. ¿Es un racional? Sí, porque está escrito de la forma A sobre B y B es diferente de 0, correcto. Entonces, ¿está escrito de la forma A sobre B? Sí, 23 sextos. ¿B es diferente de 0? Sí, B es 6. En este caso, ¿qué tipo de fracción es? Es una fracción impropia. ¿Por qué la fracción es impropia? Pues es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Estamos recordando todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, la fracción impropia, decimos que la fracción impropia es cuando A es mayor que B. En este caso, 23 es mayor que 6, por lo tanto es una fracción impropia.
Listo, entonces tenemos nuestro número racional 23 sobre 6. Este es un número racional. ¿Cómo hacemos para determinar su parte decimal? Pues hacemos la división. Vamos a dividir 23, lo vamos a dividir entre 6. Listo. En este caso, como es una fracción impropia, pues sí podemos hacer división de una manera, de una vez, y en este caso me daría que están 3 veces, ¿no? 6 por 3 me va a dar aquí 18. Hacemos nuestra resta. En este caso, 23 menos 18 nos sobrarían 5. Ya no lo puedo seguir dividiendo de esa manera. Para poder seguir tengo que agregar un 0 por acá y un punto aquí que me separa la parte ya entera de la decimal. Y en ese caso entonces vamos a darnos cuenta que para que el número multiplicado por 6 me da 50, pues en este caso sería 8. 6 por 8 me va a dar aquí 48 y restamos. 50 menos 48 me sobran 2. Para poder seguir dividiendo, al 2 tengo que agregarle un 0 y podemos seguir dividiendo. ¿Cuántas veces estaría 6 en 20? Pues en este caso estarían 3 veces. Decimos 3 por 6 me va a dar 18. Lo colocamos aquí, hacemos nuestra resta. 20 menos 18 me vuelve a dar 2. Nuevamente agrego un 0 por acá para poder seguir dividiendo. Y en este caso pues nuevamente me vuelve a dar 3. 6 por 3 me va a dar 18. Vuelvo y coloco aquí el 18, hacemos la resta. Nuevamente me vuelve a dar 2. Lo que significa que eso se repite periódicamente de aquí para allá 3. Quiere decir que en este caso 3,83333 es decir que es aproximadamente 3,83, pero miren que el que se repite es el 3, por lo tanto el periódico es este, es 3. En ese caso se llama un periódico mixto porque en este caso está cumpliendo la característica, ¿no? Para que sea un periódico mixto, el periodo en este caso que es 3, no comienza inmediatamente después del punto, sino que hay un número, hay un número después. Después del puntico está un 8 y ahí sí sigue el número periódico 33 que se repite. Por eso se llama un decimal periódico mixto. Es decir que 23 sextos es aproximadamente igual a, a 3,83 y el número que se repite periódicamente en este caso es el 3. Se clasifica entonces como un decimal periódico mixto. Ese sería un decimal periódico mixto. Vamos a hacer otro ejemplo, o el último ejemplo de este video para un decimal periódico mixto, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. Otro ejemplo podría ser, el número, por ejemplo, un número que me dé mixto podría ser, por ejemplo, hagamos por ejemplo el número 5 doceavos, puede ser. 5 doceavos me serviría para un decimal periódico mixto. Vamos a mirar si el número nos sirve. Entonces hagámoslo. 5 doceavos. 5 doceavos. 5 doceavos, entonces en este caso estamos diciendo que este es un número racional. Si es un número racional porque se cumple que es de la forma A sobre B. Y recuerden que en este caso B es diferente de 0, pues cumple las características, ¿no? ¿Qué tipo de, qué tipo de número, qué tipo de fracción es esta? Es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Pues porque es propia, es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. En este caso 5 es menor que 12, lo cual nos hace una fracción propia. Listo, ¿cómo hacemos para convertir el número 5 doceavos en un decimal? Pues hacemos la división. 5 lo vamos a dividir entre 12. Para hacer esa división, pues este número, como ya dijimos que es una fracción propia, es decir, el numerador es menor que el denominador,
Pues para poder hacer esa división le agrego un 0 acá, le agrego un 0 acá y colocamos el punto que nos indica que ya viene la parte decimal. ¿Cuántas veces estaría 12, en este caso 12 en 5? Pues estarían 4 veces. 12 por 4 me va a dar aquí 48 y al hacer la resta pues me van a sobrar 2. No se puede hacer la división de esa manera, la única forma de hacer la división es agregar nuevamente un 0 a este lado y ahí sí podemos seguir dividiendo. Decimos cuántas veces está 12 en 20, pues estaría una vez. 1 por 12 me va a dar 12. Al hacer la resta me van a sobrar 8. Aunque sea 8 no se puede seguir dividiendo porque el 8 es menor que el 12. Entonces nuevamente le agregamos acá un 0 para poder seguir dividiendo. Y en este caso decimos que cuántas veces está 12 en 80 y están aproximadamente unas 6 veces. Entonces decimos que 12 por 6 me va a dar aquí 72. Al hacer la resta, 80 menos 72 me van a sobrar 8, ¿cierto? Para poder seguir dividiendo, entonces ¿qué tengo que hacer? Agregar un 0 aquí. ¿Cuántas veces estaría? 12 en 80, pues nuevamente vuelve a ser 6. 12 por 6 me vuelve a dar 72. Al hacer esta resta nuevamente me vuelven a sobrar 8 y sigue de ahí para allá. Quiere decir que esto es aproximadamente 0.41 y el periodo empieza a repetirse de aquí en adelante. O sea que el número empieza a ser periódico de aquí para allá, después del 6. Quiere decir que los dos números anteriores al 6, es decir, el número que le sigue al punto es 41 y de ahí para allá empieza a convertirse en periódico, que es el 66666. Entonces yo digo que 5 doceavos es aproximadamente 0.41. Esa parte no se repite, pero de aquí para allá sí se repite el 6 de manera periódica. Entonces estoy diciendo que eso es un decimal periódico mixto. Entonces, en resumen, podemos decir que un decimal es periódico finito cuando al hacer la división entre los dos no nos da residuo, en este caso un medio, 0,5 es un decimal finito. También podemos decir que el decimal es infinito, ¿cierto? Cuando los decimales son infinitos se clasifican como un decimal periódico puro o como un decimal periódico mixto. ¿Cuándo es decimal periódico puro? Cuando al hacer la división, después del punto en la parte decimal, se repite periódicamente un número. Entonces es un decimal periódico puro. Puede repetirse en este caso es periodo 1 porque se repite solamente un número que es el 6666. En este caso del ejemplo que hicimos, el periodo ya es 2 porque se repite periódicamente 27, 27, 27. Los dos números son los que se repiten. Es un decimal periódico puro con periodo 2. El anterior era un decimal periódico puro con periodo 1. Y también dijimos que tenemos los decimales periódicos mixtos. Y se llama mixto porque precisamente está compuesto de una parte entera en este caso, ¿sí? Que es el 3. Y después del punto hay un número que no se repite y de ahí para allá sí. Se repite el 3. Entonces el periodo es 1 en el que se repite. Otro ejemplo fue este, 5 doceavos, fracción propia. En este caso hacemos la división. El 41 es un número que está después del punto y de ahí para adelante empieza a repetirse el 6. Es decir, que decimos que de ahí para allá es un periodo 1. Entonces esa sería la forma de convertir una fracción, un número racional o fracción en decimal. En el siguiente video vamos a hacer lo contrario, vamos a convertir los decimales, los decimales finitos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos en su forma racional. Espero que les haya quedado muy claro en este caso este video.